Imagínate que estás viendo una película americana. Es de mañana, la familia se despierta, los niños bajan corriendo por las escaleras, el papá ya está en la cocina sirviéndose café, la mamá abre la llave del lavabo y se lava la cara. Tú lo ves desde el sillón de tu casa en México, en Colombia, en Argentina, y todo te parece normal. Hasta que un día algo hace clic en tu cabeza, esperas, rebobinas mentalmente. Empiezas a pensar en todas las películas americanas que has visto en tu vida. Breaking Bad, Stranger Things, Modern Family, esa comedia romántica cualquiera de Netflix. Y te das cuenta de algo muy raro. Nunca, ni una sola vez has visto un tinaco en el techo de una casa americana. Nunca. Y entonces piensas, ¿por qué? ¿Por qué nosotros sí tenemos uno arriba de cada casa, de cada edificio, de cada vecindad? ¿Y ellos no? ¿De dónde sacan el agua? ¿Cómo es posible que un país entero viva sin esa cosa negra de plástico que para nosotros es tan normal como tener puerta? Y la respuesta tiene una historia muy específica, una decisión política, un sistema que costó miles de millones de dólares construir y al final te va a hacer entender por qué nuestro tinaco no es atraso. Sí. Es supervivencia inteligente, y esto no es solo en las casas grandes de los suburbios de Atlanta o de Dallas. Es en los apartamentos de Manhattan, en las casas de Seattle, en los rascacielos de Chicago, en los pueblitos de Ohio. Vas a Google Maps, activas la vista satelital, te paseas por cualquier ciudad americana. Phoenix, Denver, Boston, Miami, y los techos están limpios. Texas. Alguna chimenea decorativa, un panel solar si acaso, un aire acondicionado en algunos casos. Y nada más, pero tú vuelas con Google Maps a Ciudad de México, a Bogotá, a Lima, a Caracas, a Buenos Aires. Y los techos parecen otro paisaje completamente distinto. Un mar de tinacos negros, blancos, azules, de 1000 litros, de 2500. Algunos viejísimos, algunos nuevecitos, todos cumpliendo la misma función silenciosa todos los días. Y la razón de esta diferencia tiene que ver con una decisión que tomó el gobierno americano hace más de 100 años. Con una palabra que probablemente nunca has escuchado, y con algo que pasa debajo de las calles de Estados Unidos a una presión que en Latinoamérica simplemente no existe. Para entender esto tenemos que viajar a finales del siglo XIX. En Estados Unidos, entre 1880 y 1920, las ciudades crecieron de una manera brutal. Chicago pasó de 500,000 habitantes a más de 2,700,000 en 40 años. Nueva York explotó. Philadelphia, Boston, San Francisco. Todas duplicaron, triplicaron su población. Y junto con ese crecimiento llegó algo que hoy damos por sentado, pero que en ese momento era revolucionario. Los acueductos municipales presurizados. En 1842, Nueva York inauguró el famoso Croton Aqueduct, una obra de ingeniería que llevaba agua desde una represa a más de 60 kilómetros de distancias hasta el corazón de Manhattan, usando solo la fuerza de la gravedad y un sistema de tuberías presurizadas. Después vino el Catskill System en 1907. Después el Delaware Aqueduct, terminado en 1945, que sigue siendo el túnel más largo del mundo con casi 150 kilómetros. Y el principio detrás de todo esto era uno solo: presión constante, 24 horas al día, 7 días a la semana. Cada ciudad americana, grande o chica, construyó su propio sistema con la misma lógica. El agua llega a tu casa con una presión de entre 40 y 80 libras por pulgada cuadrada. En términos que entendemos, suficiente para subir agua hasta un sexto o séptimo piso sin necesidad de una sola bomba. Abres la llave a las 3 de la mañana, abres la llave a las 2 de la tarde, abres la llave durante una tormenta de nieve en Minnesota y sale agua. Igual, siempre, sin pensarlos. La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, la EPA, la Environmental Protection Agency, establece estándares federales de continuidad de servicio que las ciudades tienen que cumplir por ley. Y cualquier interrupción mayor a 4 horas requiere notificación pública obligatoria. ¿Te imaginas? 4 horas sin agua y el municipio tiene que avisarle a todo el mundo. Ahora pensemos en cómo se volvió universal este sistema.
Después de la Segunda Guerra Mundial, entre 1945 y 1965, Estados Unidos vivió el famoso boom de los suburbios. Levittown, en Nueva York, en 1947, fue el primer suburbio masivo planificado, 17,000 casas idénticas construidas en pocos años. Y la regla era no negociable. Cada casa tenía que conectarse al sistema municipal de agua presurizada antes de poder venderse. Esto se replicó en todo el país. Hoy, según datos de la EPE del año 2022, más del 90% de los hogares estadounidenses reciben agua de uno de los aproximadamente 50,000 sistemas públicos de agua del país. Y la presión nunca falla porque la red está diseñada con torres de agua elevadas, con plantas de bombeo redundantes, con generadores de emergencia y con regulaciones federales que castigan severamente cualquier interrupción. Por eso no necesitan tinaco. Tu casa en Phoenix es tu propio tinaco, porque el agua llega siempre, con presión, sin que tú tengas que almacenarla. Por cierto, si estás aprendiendo algo nuevo, suscríbete. Tengo más temas como este, donde miramos lo cotidiano con ojos completamente nuevos. Y aquí viene la parte interesante, porque la pregunta natural es, ¿y por qué nosotros no construimos eso? ¿Por qué Latinoamérica no copió el modelo americano? Y la respuesta no es que no hayamos podido, es que no nos convenía. La urbanización en Latinoamérica fue más rápida, más caótica y muchísimo más informal. Ciudad de México pasó de 3 millones de habitantes en 1950 a más de 20 millones hoy. Lima, de 600,000 a más de 10 millones. Bogotá, de 600,000 a casi 8 millones. Las redes de agua municipales no alcanzaron a crecer al ritmo de la gente. Y entonces, en lugar de esperar décadas a que el gobierno construyera la infraestructura, la gente resolvió el problema. Desde el techo, ahora. ¿Por qué en Latinoamérica casi todas las casas tienen tinaco? No es que seamos menos sofisticados, no es que no hayamos pensado en sistemas presurizados, es que resolvimos el mismo problema con otras condiciones. Y cuando entiendes esas condiciones, la solución latinoamericana tiene muchísimo sentido. Primero, la realidad del suministro. En Ciudad de México, en muchas colonias, el agua se reparte por tandeo. Llega a ciertos días, ciertas horas, con ciertas presiones que cambian. En Bogotá hay racionamiento periódico cuando el embalse de Chingaza baja. En Lima, una de las ciudades más áridas del mundo construida sobre un desierto, el suministro varía por barrio. En Caracas hubo años enteros donde el agua llegaba 2 veces por semana. ¿Qué hizo la gente? No esperó. Construyó su propio sistema personal, un tinaco arriba, una bomba abajo, una cisterna enterrada, y de pronto tu casa se vuelve independiente de los caprichos del municipio. Cuando el agua se va por 3 días, tú no te enteras. Eso, queridos amigos, no es atraso. Eso es ingeniería doméstica. Segundo, la lógica de la gravedad. El tinaco arriba del techo no es decorativo, es física pura. La altura genera presión sin necesidad de electricidad. En un país donde la luz también puede irse, tener agua que cae por gravedad significa que aunque se vaya la corriente, te puedes bañar, lavar los trastes, jalarle al baño. Es un sistema de 2 capas de protección. Casas en Monterrey, en Guadalajara, en Medellín, en Mendoza, todas usan el mismo principio que usaban los acueductos romanos hace 2000 años. Y funciona. Sin internet, sin sensores, sin actualizaciones de software. Funciona. Tercero, y esto es lo más bonito, el tinaco refleja una manera latinoamericana de relacionarnos con la incertidumbre. Mientras el modelo americano confía ciegamente en que el sistema nunca va a fallar, el modelo latinoamericano asume que algo, en algún momento, puede fallar y se prepara. No es paranoia, es sabiduría heredada. Es la misma lógica del frijol guardado, de la despensa llena, de la veladora encendida por si acaso. Cuéntame en los comentarios, ¿en tu casa hay tinaco? ¿De cuántos litros? ¿En qué ciudad vives? Quiero saber de dónde me estás viendo. Y aquí viene un dato que pocos saben. En los últimos años, especialmente después de las crisis de agua en Texas en febrero de 2021, cuando la tormenta invernal Uri congeló las tuberías y dejó a más de 14 millones de personas sin agua durante días. Y después de la crisis de Jackson, Mississippi, en agosto de 2022, donde la planta de tratamiento colapsó y 150,000 personas se quedaron sin agua potable durante casi 2 meses.
Muchos americanos empezaron a hacer algo impensable hace 20 años. Empezaron a instalar tanques de almacenamiento de agua. En Texas, en Arizona, en California, las búsquedas de Water Storage Tank Residential se dispararon. Empresas como Bushman USA y Norwesco están reportando crecimiento de doble dígito año tras año. Resulta que el sistema americano sí puede fallar. Y cuando falla, la gente descubre lo que nosotros sabemos hace generaciones. La próxima vez que veas una casa americana en una película, con su techo limpio y perfecto, ya no vas a pensar que es más moderna que la tuya. Vas a pensar en 1842. Vas a pensar en el Croton Aqueduct. Vas a pensar en 50,000 sistemas municipales sostenidos por leyes federales y miles de millones de dólares en mantenimiento. Y luego vas a mirar el techo de tu casa, o el de tu vecino, o el del edificio de enfrente, y vas a ver ese tinaco negro de plástico bajo el sol, y vas a entender que no es un símbolo de pobreza. Es un símbolo de autonomía. Es la prueba de que en Latinoamérica aprendimos a no depender de nadie para algo tan básico como el agua. El americano confía en su gobierno, el latinoamericano confía en su techo. Y honestamente, no sé cuál de las dos cosas envejece mejor. Si este video te dejó algo nuevo, el like tarda un segundo y le ayuda a más personas a encontrar esto. Cuéntame en los comentarios qué tema quieres que explore después. Nos vemos en el siguiente.